Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaban y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón.
He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no lo he ocultado a la gran asamblea. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata deberá ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado ante el Sanedrín. Y el que lo maldice merece el infierno, el fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Hoy la Iglesia celebra a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y como dice el Salmo que hemos escuchado hace un momento: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y esa debe ser nuestra consigna de fe, por decirlo, o si se me permite el término, que nosotros estamos, tanto yo como sacerdote, pero cada uno de los bautizados están aquí en la iglesia o en medio de la iglesia para siempre manifestar o hacer presente la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. De tal manera que pensemos en su voluntad, pensemos en sus designios también y en los planes que Dios tiene, por supuesto, para cada uno de nosotros. Hemos escuchado el Evangelio de Mateo, el Evangelio, digamos, de lectura propia, si hoy no celebráramos a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y en esa palabra, pues, en ese Evangelio de Mateo que hemos escuchado, digamos que hay tres palabras de reflexión. Se nos habla de la justicia. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a los de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El tema de la justicia, que es un valor del reino de Dios. Por otro lado, también nos habla de otra palabra que nos pueda llevar a comprender también lo que acabamos de escuchar, que es el enojo contra su hermano, ¿no? Les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano, se enoja contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal. Eso fue lo que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Y como un tercer aspecto, o un tercer momento, vamos a decirlo así, el tema de la ofrenda, ¿no? Si no te has reconciliado con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar
y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego de que te reconcilies, pues ven y presenta la ofrenda como debe ser. Entonces están estas tres palabritas: la justicia, el enojo y la ofrenda, que aparece en la palabra de Dios. Una invitación a nivel general que se nos llama a todos nosotros es a ser justos, porque es un valor del reino de Dios, ¿no? Y nosotros, yo como sacerdote, pero cada uno de ustedes también es una persona que habla o que enseñamos de alguna manera el reino de Dios. Entonces, esta característica tan importante, ¿no? La justicia. Miren, hay veces que uno en la vida se la pasa como un juez, y nosotros sabemos qué es lo que hace un juez. Un juez juzga, digámoslo desde el punto de vista, qué sé yo, en derecho civil, derecho canónico, o en la parte humana civil, ¿no? Y en este aspecto también, pues uno a veces en la vida se comporta como un juez, juzgando a los demás, criticando a los demás, pensando mal de los demás, ¿verdad? A mí quizás como sacerdote me ha pasado en alguna oportunidad de, en vez de colocar la misericordia de Dios, pues he sido un juez ante los demás. Algo que quizás no nos corresponde desde el aspecto, desde el punto de vista quizás de la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces uno debe tener mucho cuidado con esa tentación, el de ser juez de todos. Aquí yo soy el más santo, aquí yo soy el que no se equivoca, y por tanto pues yo tengo como ese derecho. Y a veces pudiera pensar, digo yo o cualquiera de ustedes, que como que Dios me ha dado esa tarea a mí de ser juez ante los demás, y esa no es pues nuestra misión, no es nuestra tarea. En estos días, cuando hemos estado reflexionando, hemos iniciado el proyecto de hablar de los 73 libros de la Biblia. Cuando hacíamos lectura de una introducción a la Biblia no es meramente un libro de normas o mandamientos. Ciertamente que en ella hay mandamientos y normas que debemos cumplir, pero la Biblia no es solamente eso. O que la Biblia tiene algunos aspectos de moral. Los tiene, pero la Biblia no es un libro de moral o un libro de ética. Ciertamente hay aspectos o hay algunas cosas que hablan de la moralidad, pero que es superior a todo eso. Y ciertamente que la Biblia es el libro de Dios, y es el que manifiesta, por supuesto, su misericordia y su voluntad cumplida en la nueva alianza, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy recordamos como sumo y eterno sacerdote, ¿no? Entonces, hay veces que, que cuando uno se pone como juez de los demás, pues la misma vida de uno comienza a interpelarse, o debería. Si yo soy juez de los demás, porque vuelvo y repito, puedo caer en esa tentación o puedo hacerlo. Antes de yo ser juez de alguien, primero revisemos cómo está nuestra vida, cómo también podemos, en vez de enjuiciar a los demás, sería enjuiciarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, ver cómo está nuestra vida. Si es que mucho nos gusta la moral, ver cómo está nuestra vida moral. Si es que nos gusta mucho la ética, ver cómo está nuestra vida ética. Si es que nos gustan mucho los mandamientos, ver si yo verdaderamente estoy cumpliendo los mandamientos y no los demás, ¿verdad? Ciertamente que debemos ser guías o debemos ser luz donde hay oscuridad, pero nunca con la premisa de envalentonarme o de creerme que soy el más santo que los demás. Siempre
debo emitir juicios, si se puede entender bien, juicios que ayuden a otras personas a salir quizás de alguna situación que puedan estar viviendo, ¿no? El otro punto que les decía es el enojo. Dice la palabra de Dios hoy, en el Evangelio de Mateo: no te irrites o no te enojes por cosas que a veces son, discúlpeme la expresión, no valen la pena. A veces uno se enoja con un hermano, con una hermana, con un vecino, con el prójimo por cosas que verdaderamente no son necesarias, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. A mí me pasa a veces, puede pasar, que me enojo con alguien Después uno, cuando comienza a hacer reflexión o oración, dice: oye, pero yo sí fui tonto, me enojé por esa bobada, como decimos nosotros hablando criollamente, ¿no? Por esa tontería, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando viene a nosotros quizás como esos escenarios donde nos ofenden, ¿verdad? O donde somos ofendidos, porque puede pasar, y entonces pues no controlamos quizás nuestra mente, nuestro corazón, tantas cosas, ¿no? Hay muchas cosas por decir. Entonces, enojarse mayormente no nos lleva a nada. Al contrario, nos hace quizás perder la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando yo me enojo con mi hermano, pierdo de alguna forma la gracia de Dios, o la tranquilidad espiritual, o la paz espiritual que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, porque eso nos puede llevar a aumentar en nosotros muchas cosas. ¿Cuántas personas por enojarse han sufrido, por decirlo, un paro cardíaco? ¿O cuántas personas por enojarse con otro se les ha subido, ¿cómo se llama? ¿Ya? El azúcar. O cuántas personas por enojarse con el otro, bueno, sencillamente terminan muriéndose, ¿verdad? Cualquier cosa nos puede pasar. Entonces, el Señor, yo pienso que la palabra es muy sabia, nos advierte sobre el enojo desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista espiritual, porque sabemos cuáles son también las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que decía la palabra allí? Que quien se enoje con su hermano será ¿qué? ¿Qué dice? Dice que ¿será qué? ¿Será qué? A ver. Será llevado ¿ante qué? Un tribunal, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y luego, pues también la Escritura nos da una gran recomendación: la ofrenda. ¿Cuántas veces a mí quizás me ha pasado de presentar la ofrenda del pan y del vino? Puede ser que me haya pasado, ¿no? Y yo estar enojado con un hermano mío. Quizás no en el corazón, puede ser en un pensamiento. O tú, cuando vienes a la misa y pues también estás enemistado con alguien o con alguna persona, ¿no? Y en el tema de la ofrenda, a Dios estamos llamados todos nosotros a darle lo que somos, más, ¿verdad? Más que lo que poseemos. O sea, nosotros, lo que somos verdaderamente. Y más de esas cosas que nosotros podamos quizás tener o poseer, ciertamente que son ofrendas. Pero sobre todo no podemos tener como una visión entre lo que creemos y lo que hacemos, sino tener una visión clara verdaderamente de lo que somos. Sería la raíz, ¿verdad? Lo que uno hace es convicción de lo que uno cree a la final, y
no deja que su vida o que la vida mía, ¿verdad?, desdiga de eso que yo creo, de eso que yo he asumido desde la fe y desde el amor, por supuesto, a Dios. Entonces, ojalá que ninguno de nosotros se deje llevar por esa tentación también del odio y de presentar esa ofrenda que soy yo, ¿no? Una ofrenda agradable a Dios. Y todo lo que podamos nosotros también entender como la presentación de una ofrenda ante el Señor. Bueno, que Dios nos bendiga en esta oportunidad, en esta Eucaristía que comparto con todos ustedes. Amén.